estas fechas de Pascua y de Semana Santa estamos recordando la crucifixión y la resurrección del Señor Jesucristo. Todo el mundo recuerda este hecho de dolor, un acto de sufrimiento, pero con un final de amor. El Padre, nuestro Dios Todopoderoso, nos entregaba al Señor Jesucristo para que viniera y muriera por nuestros pecados, para que de esta manera nos fueran perdonados los pecados a través de su sangre preciosa, para que fuéramos reconciliados con Dios a través de que se quitaba el pecado y sobre todo también para darnos vida eterna. Por eso dice la cita de Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué necesitamos para tomar esto que vino el Señor Jesucristo, para hacerlo una realidad en nuestras vidas, que ese pecado sea quitado? Solamente creer. El acto ya lo hizo el Señor Jesucristo. Esa sangre derramada en la cruz no es en vano, pero solamente tú necesitas creer, porque si no la persona hace en vana esa sangre preciosa derramada. Ese acto de sufrimiento lo hacemos vano con nuestra incredulidad, injustamente por parte de nosotros. Pero para entender un poquito más acerca de lo que de la Pascua, la palabra Pascua significa saltar, significa pasar de largo, significa perdonar. Y Dios usó la Pascua para Israel. Y quiero que veamos todo esto. El pueblo de Israel fue un pueblo esclavizado en el pueblo de Egipto por más de 400 años. El pueblo de Egipto estaba siendo gobernado por el rey Faraón, y el rey Faraón lo tenía al pueblo de Israel en sus manos como esclavo. Pero Dios puso la mirada en el pueblo de Israel y levantó a un hombre llamado Moisés y lo usó para que a través de él Dios pudiera libertar al pueblo de Israel, sacarlo del pueblo de Egipto. Y Moisés obedeció a este mandato que Dios le dio. Dios le dijo: ve con el rey Faraón y dile, deja salir a mi pueblo, dile que yo lo mando. Pero el corazón del rey Faraón estaba muy endurecido, era un hombre malo, ¿verdad? Entonces él pues tenía su corazón duro y no dejaba de ir a Israel. Dios empezó a mandar plaga tras plaga. Fueron un total de 10 plagas, dice la palabra, y esto lo vemos en Éxodo desde el capítulo del 7 al 10. Como son varios capítulos, no los voy a estar pasando, pero te doy la cita de referencia para que tú lo compruebes. Ahora, cada vez que mandaba una plaga a Dios, el rey Faraón sabía que era Dios quien estaba haciendo esto al pueblo de Egipto. Fueron plagas de ranas, plagas de moscas, muchas cosas que estuvo mandando Dios. Cuando estaba la plaga, el rey Faraón entendía que era Dios y hablaba a Moisés y le decía: dile a tu Dios que quite esta plaga, dejaré salir al pueblo de Israel. Pero nada más cesaba la plaga, se era quitada y el corazón del rey Faraón volvía a ser endurecido. Así pasaron por 10 plagas el pueblo de Egipto, hasta la última que fue que Dios le dijo a Moisés que iba a mandar un ángel, el ángel de la muerte, que iba a matar a todo hijo primogénito del pueblo de Egipto, ya sea y a todo hombre como también a toda bestia que perteneciera al pueblo de Egipto. Pero como el ángel de la muerte iba a solamente hacer esto con el pueblo de Egipto y no con Israel, Dios también les dio un mandato a Moisés y a su pueblo, a Israel. Les dijo que mataran a un cordero sin mancha, un cordero de 1 año sin defecto, y que la sangre la rociaran en las puertas de su casa. Dice la Biblia que la rociaran en sus muros y en los dinteles de esa casa donde vivían los israelitas. ¿Para qué esto?
para que el ángel de la muerte, al ir pasando por Egipto, que pues era donde también estaba el pueblo de Israel, ¿verdad? Esclavizado, donde estaba viviendo también, él al pasar el ángel de la muerte, cuando viera en las casas esa sangre pintada, esa sangre rociada en las casas, él se iba a pasar, él se iba a saltar esa casa. Eso es la Pascua, asaltarse esa casa, porque esa casa estaba indicando con la sangre que ahí vivía una israelita, que ahí vivía una familia de Israel y que ahí el ángel no podía matar a nadie por mandato de Dios. Y efectivamente esto pasó. El pueblo de Egipto, al ver que sus primogénitos habían muerto, le dijeron al rey Faraón que dejara salir al pueblo de Israel, que Dios lo que había hecho porque no habían dejado salir al pueblo de Israel. Entonces, aún el hijo del rey Faraón murió. Todo primogénito egipcio murió. Entonces, ¿qué hizo el rey Faraón? No le quedó más que dejar salir al pueblo de Israel. ¿Qué vemos con esto? Primero vemos la obediencia del pueblo de Israel a hacer lo que Dios estaba diciendo para poder libertarlos, que era pintar sangre del cordero en sus casas. Ellos obedecieron y Dios les mostró que Dios los cubrió esa casa. Entonces vemos aquí la obediencia del pueblo de Israel. Y en Éxodo 12:14 vemos cómo Dios le dice al pueblo de Israel que festeje esta Pascua. Dice, y este día, es Éxodo 12:14, y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Festejaba la Pascua, que era el significado de la libertad que Dios les había dado al pueblo de Israel del pueblo de Egipto. Celebraban que a través de la sangre puesta sobre sus casas, el ángel de la muerte no los tocó, sino que los saltó. Ellos festejaban todo esto. Esta es la Pascua de Israel. Pero ¿cuál es la Pascua de nosotros? ¿Qué es la Pascua que nosotros estamos celebrando, que nosotros estamos recordando? Ahora quiero explicarte la Pascua para el mundo. Ya te expliqué la Pascua de Israel. Ahora la Pascua para todo el mundo. Dios manda a su Hijo Jesucristo a mostrarnos su gloria. Te voy a leer Juan 1, del 1 al 5. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Dice, aquella luz, el versículo 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue por Él hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A eso vino el Señor Jesucristo, a hacernos hijos de Dios, a darnos la potestad de ser llamados hijos de Dios. Pero dice aquí, más a los que le recibieron, a los que recibieron al Señor Jesucristo en su corazón, dice, a los que creen en su nombre. Si te fijas, hay dos cosas que tenemos que hacer para tomar al Señor Jesucristo como parte de nosotros. Es recibirlo y creerlo. No solamente basta con creerlo, no solamente basta con creer que vino y murió en la cruz por nosotros. Hay que recibirlo para ser llamados hijos de Dios. En Lucas 2:41 vemos cómo Jesucristo, desde niño que estaba aquí en la tierra, Él también festejaba la Pascua israelí. Cada año se conmemoraba esta fiesta, este recordatorio de cómo Dios libertó al pueblo de Israel. Y Jesús aquí en la tierra fue parte de esa celebración de la Pascua. Y
Pero luego Jesucristo fue creciendo y pasaba años y años hasta que Él falleció, ¿verdad? Cuando Él fallece, cuando Él fue crucificado, ¿qué día crees que era? Estaban en la celebración de la Pascua. Jesucristo fue crucificado en la Pascua. ¿Qué quiere decir esto? El mismo día, como un mismo día, Dios había indicado que el pueblo de Israel matara un cordero y que esa sangre la rociara en aquellas casas. Así, ese mismo día de celebración de Pascua, Dios le indicaba al Señor Jesucristo que tenía que morir. Ya todo estaba planeado. Jesucristo tenía que ser crucificado. Pero ahora no era una Pascua de la sangre de un animal, de un cordero. Ahora era la Pascua de la sangre bendita del Señor Jesucristo. Por eso se dice su palabra, que como un cordero santo, como un cordero sin mancha, como un corderito fue a la cruz a morir por ti y por mí. En Juan 1:29, Juan lo reconoce como el Cordero de Dios. Dios crucificaba al Señor Jesucristo para que con su sangre bendita nosotros fuéramos perdonados de nuestros pecados. ¿Por qué? Porque igual como el pueblo de Israel estaba esclavizado por Egipto, nosotros estábamos esclavizados, pero por el pecado que Satanás un día hizo que entrara. ¿Por qué? Porque estábamos esclavizados de Satanás a través del pecado. Y ahora Dios preparaba la Pascua para nosotros, esa sangre que nos liberta del pecado. Solamente es esta sangre bendita la que te liberta a ti y a mí del pecado, la que nos deja de ser esclavos del pecado, ser esclavos del reino de Satanás y ser libertados. Es por eso tan importante que reconozcan la sangre del Señor Jesucristo, ese hecho de dolor con un final de amor, mostrándonos Dios su gran amor. Es por eso que esa es la Pascua que nosotros estamos celebrando, esa Pascua que Dios nos ha dado ahora a nosotros, ya no nada más al pueblo israelí, ahora a todo el mundo, esa sangre bendita que viene a libertarnos. Esa es la Pascua que celebras tú y que celebro yo. Esa es la Pascua bendita. Dice, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Dice, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Esa es nuestra Pascua, el Señor Jesucristo. Y esta Pascua, ¿qué ocasiona en nosotros? Dios nos salta un tiempo que va a venir de tribulación. Dios nos salta del control del enemigo sobre nuestras vidas. Dios nos salta de pasar por el lago de fuego. Esa es la Pascua, eso es para nosotros la Pascua. Y en Hebreos 9, 12, 14 dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenida eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santificaban para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de vuestras obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Jesucristo resucitó al tercer día. Se sentó después de haber resucitado a la diestra del Padre.
Y Él ahora es nuestro abogado. Y es digno, por este acto solemne que hizo, es digno de ser alabado, es digno de ser adorado. Dice su palabra que ante Él se doblará toda rodilla. Es por eso que solamente a través del Señor Jesucristo hay perdón. Es solamente que a través del Señor Jesucristo solamente hay reconciliación. Es a través del Señor Jesucristo solamente que hay vida eterna. Es solamente a través del Señor Jesucristo que perdona a Dios nuestros pecados. Y que si una vez estando en Cristo Jesús somos otra vez, caemos en pecado, tenemos abogado. Eso es lo que hizo el Señor Jesucristo. Por tanto, es digno de ser alabado, aparte porque es el Hijo de Dios. Es digno de ser alabado, es digno de ser glorificado, es digno de recibir tu vida, de que le entre en tu vida, de que le sirvas. Es digno de que doblemos la rodilla por todo lo que ha hecho, porque ha obedecido al mandato de nuestro Padre. Y esto lo vemos también en Filipenses 2:20, que ante Él se dobla toda rodilla. Si te fijas, Dios utilizó el mismo día de Pascua, de la Pascua israelí. Después, ese mismo día lo utilizó para que Jesucristo fuera crucificado. ¿Por qué? Porque Dios tiene todo planeado. Porque los tiempos de Dios son perfectos. Porque Él tiene el control del tiempo en sus manos. El tiempo es suyo. Y Él nos habla de tiempos que vendrán. Si no han acontecido, no es porque no vayan a pasar, es porque Dios tiene su tiempo para todo. ¿Y qué falta por cumplirse de la palabra? Falta el arrebatamiento de la iglesia, del pueblo de Dios, de sus hijos. Falta que empiece a acontecer los tiempos finales para el fin del mundo. Esos tiempos que dice la Biblia que son 7 años. Esos 7 años, al entrar al inicio de esos 7 años, empezarán a acontecer muchas cosas. 3 años y medio de aparente paz, donde estará ya el anticristo tomando su lugar. 3 años, los otros 3 años y medio, donde toma el lugar ya como siendo él como Dios, creyéndose Dios, queriendo que la humanidad le adore, y quien no le adora lo va a matar. Esto también dice en su palabra. Pero al terminar los 7 años, Jesucristo vendrá de nuevo vendrá, otra vez, y acabará con todo esto. Lanzará a Satanás, a la bestia que es el anticristo, las lanzará al lago de fuego. Pero también todos aquellos quienes no hayan obedecido este mandato de Dios. ¿Qué es lo que te cubre? ¿Qué es lo que te salta de estos 7 años de tribulación? De esto espantoso que va a venir. ¿Qué es lo que te salta a ti? Es la Pascua, es el Señor Jesucristo. Necesitas obedecer como un día el pueblo de Israel obedeció y tomó esa sangre del cordero y la roció en su casa. Tú también necesitas obedecer ahora el mandato que Dios te da. Toma a mi Hijo Jesucristo. Tómalo, toma su vida, toma al Señor Jesucristo en tu vida, recíbelo para que seas saltado de esto que viene, que no solamente es de que no pases esos años de tribulación, sino que no vayas al lago de fuego. Dios te quiere libertar, Dios quiere saltar de todo eso, quiere que vengas a vida eterna, y solamente es a través del Señor Jesucristo. ¿Recibes ese sacrificio que hizo el Señor Jesucristo por ti? ¿Lo recibes en tu vida? Acepta al Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, que esto es lo único que te va a guardar del lago de fuego. Nada más el Señor Jesucristo guardará tu alma.